Hoy vamos a hablar acerca de la fe de la iglesia o lo que la iglesia cree. La fe de la iglesia o lo que la iglesia cree. Judas, el primer capítulo o el capítulo único de Judas, el verso 3. Así que vamos a estar de pies para leer esta porción. Mientras usted se pone de pies, le informo que esta epístola de Judas, Judas, no es el Judas Iscariote. Judas tampoco es Judas el apóstol. Judas es el hermano del Señor. ¿Ok? Así que mientras usted se está poniendo de pie, yo le estoy informando quién es Judas, porque tal vez usted dice, bueno, ¿y quién es Judas? ¿Judas Iscariote? No. Judas Iscariote no escribió nada. Y una supuesta epístola que hay por ahí de Judas Iscariote es espuria, es falsa. Así que la única carta que tenemos de Judas que está en la Biblia es esta carta, Judas, el hermano del Señor, que como sabemos el Señor Jesucristo tuvo varios hermanos. Después que Jesús nació por la obra virginal, la obra del Espíritu Santo, pues María y José vivieron como esposos normalmente y María tuvo varios hijos cuyos nombres se mencionan en la Biblia, porque no hay nada ofensivo en que una mujer casada tenga hijos. Y para los judíos lo ofensivo era lo contrario, o sea, el no tener hijos. De modo que María tuvo hijos como todas las mujeres normalmente lo tienen, ¿no? Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a leer de nuevo el versículo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Vamos a orar. Padre, os rogamos que tu Espíritu Santo comunique esta palabra, clarifique esta palabra, use esta palabra para edificar, para salvar, para fortalecer, para bendecir las vidas de tus hijos, Padre. Tus manos ponemos todos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. La Biblia utiliza la palabra fe en dos sentidos. En un sentido subjetivo y en un sentido objetivo. Es decir, fe como experiencia interior y fe como enseñanza o doctrina. La mayoría de las veces que aparece la palabra fe se refiere a la fe subjetiva, la fe como confianza interior, la fe como confianza en Dios. Y de esa fe dice la Biblia que Dios nos concede, que Dios nos la concede. De eso dice la Biblia que es esa fe que Dios nos concede la que nos lleva a la salvación. Y dice la palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Es decir, ninguna cantidad de obras llevará a la persona a la salvación. Es la fe en Jesucristo. Dice la Biblia que esa fe es el producto de la palabra de Dios. La fe viene, dice la Biblia, por oír la palabra de Dios. Pero esa fe no solamente es necesaria e importante para el comienzo de la salvación, sino que lo es también para la vida cristiana. Pablo dice en la carta a los Corintios que por fe andamos, no por vista. Es decir, que la vida cristiana se vive también por fe en Dios, por fe en la palabra de Dios, por fe en las promesas de Dios.
Pero hay otro sentido, hemos dicho, en que la Biblia usa la palabra fe y es el sentido, dijimos, objetivo. La fe como sinónimo de creencia. La fe como sinónimo de doctrina. La fe como sinónimo de enseñanza. Y ese es el sentido en el cual se utiliza en este versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe, o sea, por la doctrina, o sea, por el mensaje, o sea, por la enseñanza que ha sido una vez dada a los santos. Así que, habiendo entendido que la Biblia habla de la palabra fe como sinónimo de doctrina, o sinónimo de enseñanza, o sinónimo de creencia, en el día de hoy quisiéramos en esta serie de mensajes acerca de la iglesia, hablar acerca de la fe de la iglesia, o sea, lo que la iglesia cree. La fe de la iglesia, lo que la iglesia cree, la doctrina que la iglesia cree. Y les voy a invitar entonces a meditar, pensar en este tema, en este asunto. Y en primer término quisiera que abordemos el asunto de cuál es el fundamento de la fe de la iglesia. El fundamento de la fe de la iglesia. ¿En qué cosa basa la iglesia su doctrina? ¿En qué cosa basa la iglesia su convicción? ¿En qué cosas basa la iglesia sus enseñanzas? La fe de la iglesia no se basa en la tradición. No interpretamos la experiencia cristiana sobre la base de la tradición, sino sobre la base de la palabra de Dios. Cuando la tradición no sigue la palabra de Dios, nuestra obligación es desechar la tradición y seguir la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Lutero. Cuando ahí en la dieta de Worms se paró y dijo que no podía hacer otra cosa más que colocarse firmemente parado en la palabra de Dios. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios, no en la tradición. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios, no en la experiencia. No interpretamos la Biblia a la luz de nuestra experiencia, interpretamos nuestra experiencia a la luz de la Biblia. No evaluamos la Biblia a la luz de nuestra experiencia, evaluamos nuestra experiencia a la luz de la Biblia. Por supuesto, la doctrina tiene que ser experimentada, o sea, la enseñanza tiene que ser practicada. Pero la base de nuestra fe no está en nuestra práctica ni en nuestra experiencia, sino en la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe no es la tradición, no es la experiencia personal. El fundamento de nuestra fe no son nuestras emociones ni nuestros pensamientos. La base de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe no son las enseñanzas o las leyes o las costumbres o la ciencia social. La fe nuestra, la doctrina nuestra, la enseñanza nuestra se basa en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Así lo enseña la misma Biblia, especialmente en esa carta del apóstol San Pablo a Timoteo, cuando señala que la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, escuche lo que dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo. Nuestra fe se basa en lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron, se basa en lo que los apóstoles del Nuevo Testamento enseñaron. Nuestra fe se basa en las verdades proféticas y apostólicas que la palabra de Dios nos presenta. El apóstol San Pablo dice en Efesios capítulo 2, en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es Cristo la principal piedra del ángulo. Pero como dice aquí la Biblia, nuestra fe se fundamenta
en los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, y en los apóstoles, o sea, en el Nuevo Testamento. En otras palabras, nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios, en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Cuando Judas está escribiendo esta carta, está preocupado porque alguna gente estaba distorsionando la palabra de Dios. Ahí dice la Biblia en el versículo siguiente que algunas personas estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y Judas sale al paso de esta enseñanza, de esta doctrina, y al final de su carta, precisamente, hablando de este mismo asunto, él dice en el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, recordar las palabras de los apóstoles, recordar las palabras de los profetas, recordar las palabras de los salmistas, recordar las palabras de los escritores sagrados inspirados por el Espíritu Santo, porque nuestra fe, nuestra doctrina se basa no en otra cosa más que en la palabra de Dios, en la Biblia, revelación de Dios. Y es importante que nosotros recordemos eso. Nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra enseñanza se basa en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 42, se dice de la iglesia primitiva que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que nosotros como creyentes debemos hacer otro tanto. Perseverar, persistir, continuar, seguir en la doctrina apostólica, la doctrina de la palabra de Dios. Pero habiendo mirado el fundamento de la fe de la iglesia, o de lo que la iglesia cree, miremos entonces la importancia de la fe de la iglesia o de lo que la iglesia cree, la importancia de la fe de la iglesia, la importancia de la doctrina que la iglesia enseña, la importancia de la doctrina de la iglesia. Vivimos en tiempos en que se privilegia las emociones, se privilegia lo emotivo, lo subjetivo, lo personal, lo individual, y toda verdad es verdad porque uno lo dice o lo cree sin importar realmente lo objetivo, ¿no? Vivimos en el tiempo, dice alguna gente por ahí, hablando acerca de lo que llaman algunos la época postmoderna. Dice alguien por ahí que vivimos en un tiempo, en el tiempo de la muerte de las ideologías. Hace unos cuantos años era importante saber en qué ideología usted se fundaba, en qué ideología, con qué ideología se identificaba, si usted era de izquierda, de derecha, si usted era marxista, si era capitalista, era importante la ideología. En estos días escuché a un presidente hablando y el presidente decía: olvidémonos de las ideologías, olvidémonos de la izquierda, la derecha, sino que sigamos los planes, qué sé yo. Digo, bueno, eso es precisamente algo típico de esta época. La gente no está amarrado ni abrazado a ninguna idea, a ningún concepto, a ninguna ideología. Y mucha gente quiere llevar eso mismo a la iglesia. Algunos dicen, bueno, no importa lo que la iglesia cree. Con tal de que tenga experiencias en el Señor, no importa lo que la iglesia crea. Algunos dicen, es más, olvidemos la doctrina porque la doctrina divide. Olvidemos la enseñanza porque eso divide y simplemente disfrutemos de la experiencia cristiana. Y es cierto que hay que disfrutar de la experiencia cristiana, es cierto que hay que aplicarlo, vamos a decir más adelante, la doctrina tiene que ser experimentada, si no se convierte en una doctrina vacía, en algo frío, en algo académico. No, tiene que ser experimentada, tiene que haber una experiencia personal de la doctrina, de la enseñanza. Pero mis hermanos, es importante lo que la iglesia cree. Es importante lo que la iglesia enseña. Es importante la fe de la iglesia. Es importante. Y el hecho mismo de que el Nuevo Testamento está lleno de doctrina indica la importancia de la doctrina. Es decir, el hecho mismo de que la Biblia está llena de enseñanza. El hecho mismo de que el título que Jesús más utilizó como maestro es precisamente el título de maestro. Indica la importancia de la enseñanza y la doctrina en la iglesia. La doctrina es importante en la iglesia, incluso es importante para la salvación,
porque es a través de la explicación del Evangelio como nosotros llegamos a ser salvos. Pablo lo resume en 1 Corintios 15, cuando dice que el Evangelio que yo les he predicado, si ustedes permanecen en él, serán salvos. Y dice entonces, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, ahí habla la palabra de que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es una doctrina, es una enseñanza. Usted debe creer a esa verdad, debe creer a Jesucristo para ser salvo. La doctrina es importante para nuestra salvación. Es importante también para nuestro caminar cristiano. Es importante para que nosotros podamos crecer a la imagen del Señor. Es importante para que nosotros podamos ser santificados. Porque si usted no comprende las verdades cristianas, si usted no las comprende, ¿cómo va a experimentarlas? ¿Cómo va a vivirlas? Si no las entiende, ¿cómo las va a experimentar? Por eso Pablo dice, Efesios capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad, escuche bien, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. La fe de la iglesia es importante para la vida cristiana. No solamente es importante para el inicio de la vida cristiana, para la salvación. La fe de la iglesia es importante para el caminar cristiano, para la vida de la iglesia. Además, la fe de la iglesia, o sea, la doctrina de la iglesia, es importante para que nosotros seamos librados del error. Librados del error. Mira lo que dice el versículo 14 de Efesios capítulo 4 que ya hemos leído. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, la doctrina cristiana es importante para librarnos del error. La fe de la iglesia, lo que la iglesia cree, es importante para que nosotros seamos librados de las herejías, de los errores, de las distorsiones doctrinales que abundan en este tiempo. Es importante que el creyente no sea desviado, no sea apartado, no sea distraído por otras doctrinas, sino que conozca bien la verdad para que sea liberado del error. Además, la fe de la iglesia o lo que la iglesia cree es importante para que pueda divulgar la fe, para que pueda divulgar el evangelio. El apóstol Pablo habla acerca de la divulgación del evangelio. Él menciona, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1 de esta carta, Pablo menciona en el versículo 8 que partiendo de estos hermanos, la fe ha sido, o la palabra del Señor ha sido divulgada. Ahora bien, si usted no conoce el contenido del evangelio, no puede comunicar el evangelio. Si usted no conoce cuál es el evangelio, no puede hablar del evangelio. Si usted no sabe cuál es el evangelio, entonces no puede divulgar la palabra de Dios, no puede divulgar la doctrina de la salvación. Así que la fe de la iglesia es importante para divulgar la palabra del Señor, para divulgar el evangelio del Señor. Y por último, la fe de la iglesia es importante para que podamos defender la palabra del Señor. Judas está hablando de eso, ¿no? Él habla de que los creyentes deberían de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y si usted lee la carta a Pedro, capítulo 3 de la carta a Pedro, en el verso 15, dice la palabra de Dios: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, atención a esto acá, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que la fe de la iglesia es importante para presentar defensa del evangelio. Para que usted pueda defender el evangelio, debe conocer el evangelio. Para que usted pueda defender la doctrina de la palabra de Dios, es importante que usted tenga una clara comprensión de la formulación de la doctrina y de la fe del evangelio.
Así que habiendo entendido esto, habiendo visto el fundamento de la fe de la iglesia o el fundamento de la doctrina, la palabra de Dios, habiendo mirado la importancia de la fe de la iglesia, o sea, la importancia de la doctrina de la iglesia, que es importante para la salvación, que es importante para el inicio de la vida cristiana, que es importante para librarnos del error, que es importante para divulgar la fe, que es importante para defender la fe, miremos ahora el contenido de la fe de la iglesia, el contenido de la fe de la iglesia. Y básicamente, hermanos míos, el contenido de la fe de la iglesia está en la Biblia, claramente. Obviamente, ¿no? El contenido de la fe de la iglesia está en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Pero se dice que la primera formulación de la fe de la iglesia está resumida en las palabras: Jesucristo es el Señor. Que ese fue posiblemente el primer credo de la iglesia. Se haya referido y se haya reflejado, por ejemplo, en las palabras de Pablo en el capítulo 10 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Se haya reflejado en las palabras de Filipenses capítulo 2, versículo 11, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que probablemente, dicen los teólogos, los entendidos en esto, posiblemente la primera declaración de fe de la iglesia cristiana fue esa sencilla frase: Jesucristo es el Señor. Claro que los escritos del Nuevo Testamento le fueron dando forma a la fe de la iglesia, le fueron dando forma a las convicciones de la iglesia, le fueron dando forma a las enseñanzas de la iglesia, y la enseñanza de la iglesia apostólica fue dándole forma a las convicciones de las iglesias del siglo I, que fueron enfrentándose día tras día, mes tras mes, a los desafíos de una sociedad pagana que creía en muchas cosas menos en las enseñanzas del Evangelio. Fueron enfrentando los desafíos de la religiosidad pagana idolátrica, los desafíos de la filosofía secular de aquella época, filosofía pagana también. Fueron enfrentando los desafíos de las herejías que fueron surgiendo de dentro de la iglesia. Así que la iglesia tuvo que, a lo largo de los siglos, junto con el Nuevo Testamento, formular un credo, una doctrina, y así nació lo que todo creyente o toda persona procedente de la Iglesia Católica conoce como el credo de los apóstoles. Y la mayoría de la gente la mayoría de los que están aquí sentados, se saben el credo de los apóstoles. Yo traté de repetirlo, pero se me ha ido ya un poquito la esencia. Pero básicamente el credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó a la diestra de Dios, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Santa Iglesia Católica. Ok. Bien. Cuando los hermanos estaban repitiéndolo, pasó lo mismo que en el primer servicio, pues yo he hecho esto otras veces también. Todo el mundo estaba como con una risa nerviosa, ¿no? ¿Verdad? Como una risa medio rara. O sea, ¿qué fue? Nos estamos convirtiendo en católicos aquí. Pero resulta lo siguiente, mis queridísimos y nunca bien ponderados hermanos. El credo de los apóstoles no es un rezo. El credo de los apóstoles es
una formulación doctrinal que la iglesia del siglo III más o menos hizo para decirle a la gente, miren, esto es lo que nosotros creemos. Ese credo de los apóstoles refleja la enseñanza apostólica. Refleja la enseñanza apostólica. La enseñanza de los apóstoles. Ese credo de los apóstoles refleja la enseñanza de los apóstoles. Refleja la convicción de la iglesia. Aun cuando dice creo en la iglesia católica, el sentido con que se utiliza el término católico en ese lugar es un sentido diferente a como lo entendemos en el día de hoy. No se trata de catolicismo romano. En ese tiempo, iglesia católica era sinónimo de iglesia cristiana. ¿Por qué? Y de hecho, la primera vez que aparece en un documento cristiano el término católico fue por allá por el año 108 de la era cristiana, o sea, reciente. Nada tenía que ver con la iglesia católica romana. Católico significaba o significa universal. Universal. Eso en diferencia a las sectas que ocurrían o que se presentaban en los niveles locales, en distintos lugares. Entonces, ellos dicen, bueno, creo en la iglesia católica, o sea, en la iglesia universal, la iglesia de todos los creyentes. Es en ese sentido que se dice eso en el credo. Después de eso, la iglesia formuló la doctrina en el credo de Nicea, en el credo de Atanasio, en otros credos que también fueron formulaciones de doctrina para que la gente entendiera lo que creíamos acerca de Dios, el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la salvación, etc. Más adelante en la Reforma, Lutero formuló su doctrina en el Catecismo Mayor, en el Catecismo Menor, después la Confesión de Westminster en los protestantes, la Confesión de Londres entre los bautistas antiguos, la Confesión de New Hampshire, la Confesión, etc. La Iglesia siempre ha formulado una doctrina para entender la fe. Entonces es importante que la iglesia sepa eso, que la iglesia conozca la doctrina. Los bautistas formularon su doctrina, los bautistas del sur, en lo que se llama Fe y Mensaje Bautista, que fue revisado en el año 2000 para ponerlo al día con el concepto del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. Entonces, la fe de la iglesia, el contenido de la fe de la iglesia incluye nuestras convicciones acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca del hombre, acerca de la vida cristiana, acerca de la segunda venida de Cristo, acerca del bautismo, acerca de la cena del Señor, acerca de todos estos temas. Nosotros tenemos que tener claridad acerca del contenido básico de nuestra fe como cristianos. Nuestra fe como cristianos. Así que es importante que nosotros podamos entender claramente nuestra fe y saber cuál es el contenido de nuestra fe para que podamos iluminar nuestra vida a la luz de esa palabra, de esa fe. Y todos nosotros, usted dirá, bueno, tenemos que ser teólogos. En realidad todos somos teólogos. Lo que pasa es que algunos somos malos teólogos y otros son buenos teólogos. Pero todo el mundo hace teología, de alguna clase. Es decir, cuando usted está reflexionando en cuanto a la fe, ya está haciendo teología. Entonces, todo creyente es un teólogo en realidad, aunque no sea un teólogo académico, aunque no enseñe en la universidad o en el seminario teología, usted es un teólogo en el sentido de que ha experimentado la fe, de alguna manera piensa en la fe, formula la doctrina, piensa en lo que usted cree, de alguna manera eso es hacer teología. Y lo que yo le animo es a hacer buena teología, a saber cuáles son las enseñanzas básicas de nuestra fe y entender con claridad la doctrina de la iglesia. Por último, hermanos, una vez entendemos el fundamento de la fe de la iglesia, entendemos la importancia de la fe de la iglesia, entendemos el contenido de la fe de la iglesia, veamos finalmente nuestra responsabilidad con respecto a la fe de la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, nuestra responsabilidad es en primer lugar conocerla, es conocerla. O sea, necesitamos conocer la fe de la iglesia.
Necesitamos conocer la doctrina de la iglesia, necesitamos conocer la enseñanza de la iglesia, necesitamos conocer las convicciones de la iglesia. O sea, en otras palabras, necesitamos conocer el contenido de la palabra de Dios. Conocerlo. Nada justifica la ignorancia de estas verdades. La ignorancia bíblica no es una de las virtudes cardinales. La ignorancia de las enseñanzas de la Biblia no es una virtud. Es más, el escritor sagrado, en el libro o en la carta a los Hebreos, el escritor sagrado dice, capítulo 6 del libro, capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículo 2, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, tienen necesidad de que se les enseñe cuando ya debían de ser maestros en la comprensión, en el entendimiento de la palabra de Dios. Pero hay que seguirles enseñando las mismas cosas elementales. Entonces, mis hermanos, lo primero es eso, conocer la palabra de Dios, conocer la doctrina del Señor. Yo espero que cada creyente sentado en estas bancas haya leído la Biblia por lo menos una vez completa, la Biblia completa. No es una virtud no haberlo hecho, ni es un chiste no haberlo hecho. Yo creo que usted debe haber leído la Biblia completa. Si usted tiene un año en la fe, por lo menos, o 2 años en la fe, usted debe haber leído la Biblia ya, completa. Si no lo ha hecho, hágalo. Para que conozca el contenido de la palabra de Dios. Porque ¿de qué forma va usted a entender la palabra si no la cree? Yo me acuerdo cuando empezaba en los caminos del Señor, el tío político de Ketty, yo no conocía a Ketty en ese tiempo, por cierto, conocía al tío político, él enseñaba una clasecita a los niños ahí en la zona donde yo vivía, por ahí cerca, y después yo me convertí, conocí a Cristo, qué sé yo, y él de alguna manera conocía a mi papá porque trabajaban juntos, mi papá y él en la misma. Así que conocía de alguna manera la familia nuestra y conocía de mi conversión, todo eso, así que de alguna manera Así que en un momento me dice, mira, el próximo domingo quiero que tú enseñes la lección a los niños. Yo tenía, ¿cuántos años? 14 años más o menos. Hace unos cuantos años. Y wow, entonces me dio los materiales, porque en aquella época era con un franelógrafo, que uno pegaba las figuritas en un franelógrafo, iba contando la historia. Yo estaba ya, conocía al Señor, ya había leído la Biblia, todo eso, pero no había leído la Biblia entera. Así que él me dio el material y mi primera lección, yo se lo he contado esto, ¿no? Mi primera lección, inolvidable la primera lección. Imagínense qué lección me dio a mí para enseñar. El episodio de cuando los niños aquellos le dicen calvo, vete, burlándose de, entonces él ora y entonces viene un oso y se come a los muchachitos. Esa fue la primera lección que yo di en la Biblia. Entonces cuando yo agarro esta lección y empiezo y leo la Biblia y doy mi lección, me di cuenta, digo, ven acá, yo tengo que saber de dónde que sale todo esto. O sea, ¿a dónde es que está en la Biblia Eliseo? ¿A dónde es que está la Biblia Elías? ¿A dónde es que está David? ¿A dónde es que está Goliat? ¿A dónde es que está esa gente en la Biblia? Tengo que empezar a leer la Biblia. Entonces, eso me motivó a leer la Biblia completa. Entonces, yo creo que eso es importante para todos nosotros. Como una información importante, personal, Pedro Enrique Ureña decía, un gran humanista dominicano, tal vez la figura más internacional que tenía la República Dominicana en los años 50, por allá, antes, 40, qué sé yo,
enseñó literatura en Argentina, en México, en Venezuela, etc. Y él decía que habían 5 libros que la gente debía leer para cultivar su cultura. Y obviamente ahí incluía el Quijote, incluía la Ilíada y la Odisea, incluía varios libros y la Biblia. Por lo menos él decía que por razones culturales la gente debía leer la Biblia. Bueno, nosotros vamos a leerla, pero más que por razones culturales, por razones espirituales. Por entender la palabra, por entender la doctrina, por comprender la Escritura, y es importante que el creyente la lea. Para eso tenemos el privilegio de tener la Biblia, tenemos el privilegio de tener muchas versiones de la Biblia. Cuando yo conocí al Señor en el año 66, solamente disponíamos de una versión de la Biblia, que era todo lo que teníamos en ese tiempo, la versión 60, que es la que yo sigo usando en el día de hoy. Hoy tenemos múltiples versiones de la Biblia. No hay excusa para no leer la palabra de Dios. Hay muchas distracciones, hay muchas desviaciones, hay muchas cosas que nos llaman la atención, pero usted busque la manera de leer la palabra de Dios, de buscar el tiempo para leer la palabra de Dios para que pueda crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Hay que leer la palabra, conocer la palabra, creer a la palabra, abrazarse a esas convicciones. Usted debe vivir la palabra, por supuesto, que nada hacemos con solamente conocer la Biblia, si no vamos a practicar lo que la Biblia dice. Necesitamos entenderla y hacerla. Jesús dijo que el bienaventurado no es el que sabe estas cosas, dijo Jesús, sino el que hace estas cosas. Y comparó al hombre que hace, escucha la palabra y la hace, con aquel que edifica su casa sobre la roca, hacer la palabra. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Conocer la palabra, debe creer la palabra, debe vivir la palabra, debe difundir la palabra, predicar la palabra, debe compartir la palabra, debe defender la palabra. Toda esa es nuestra responsabilidad. Y en el día de hoy, mis hermanos, tenemos el gran privilegio, repito, de tener versiones de la Biblia, de tener acceso a la palabra de Dios de muchas maneras como ninguna otra generación lo tuvo. Pero no hay duda de que tenemos mucho más distracciones que ninguna otra generación. Y creo, y repito lo que Piper dice, cuando él pregunta, bueno, ¿cuál es el peor país para ser cristiano en el mundo? Algunos dicen, bueno, Irak, Irán, China, Vietnam. Y él contesta, no, ninguno de esos. Estados Unidos. ¿Por qué? Por las enormes cantidades de distracciones que hay a la mano del creyente. Distracciones muchas veces frívolas, cuando no francamente pecaminosas, que nos desvían de la atención en Dios y en su palabra. Así que debe haber una intención de buscar al Señor y de buscar su palabra, para que podamos nosotros ser cristianos preparados, listos en todas las cosas. Y termino con ese pasaje con que comencé, cuando Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Persiste en eso, continúa en eso, abrázate de eso, cree a eso. Y como cristiano seguirás creciendo y sirviendo en el caminar del Señor. Vamos a orar.